Bienvenidos al segmento del censo, y cuando se habla de elecciones y se habla de lo que puede ocurrir este año, pues muchos pueden pensar que las campañas simplemente tocan a su puerta y le piden que vote por el candidato y ya, pero eso no es así. Hay una información mucho más detallada que se está trabajando. Hay empresas que la están buscando y la están presentando. Una de ellas es Luminar. Y para hablar sobre el tema de las elecciones, y nos vamos a enfocar en este caso en lo que ocurre en Denver, nos acompaña Óscar Padilla, es el vicepresidente de estrategias de Luminar. Bienvenido. Bueno, ¿qué están haciendo distinto en esta oportunidad antes de que vayamos a las cifras para saber qué es lo que quiere el votante y hacia dónde tiene que ir el mensaje? Bueno, lo que hizo Luminar fue que analizamos el archivo de voto público, que es 400 y pico votadores en la región de Denver y la zona metropolitana de Denver. De esos 400.011 identificamos a 14% latinos, que son 58.000 latinos, y analizamos eso en relación a nuestra base de datos de 13 millones de latinos. Pues vamos a mirar qué dicen algunos de estos números. De acuerdo con este estudio de Luminar, de los votantes registrados en Denver, un 53% son mujeres, comparado con un 47% de hombres, y eso sigue la tendencia nacional en que las mujeres no solo son más, sino participan más que los hombres. De los votantes registrados también 56% se declararon demócratas, un 10% registrados como republicanos y un 33% como independientes. Y esto es dentro de los votantes hispanos. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de obtener estas cifras y qué están mostrando para alguien que quiera hacer una campaña, por ejemplo, en Denver? Hay varios puntos bastante importantes. Uno de los puntos más importantes, obvio, es saber la afiliación de tu partido. Pero lo que más me interesa a mí particularmente y a nuestros clientes es no solo saber la afiliación, sino saber las características de ese individuo, de ese votador. Por ejemplo, si sabemos que 53-56% son mayoritariamente mujeres, pero ¿cuáles son las características de ese grupo en particular? Y sabemos que las mujeres que votan en la región de Denver no solo votan activamente, pero también prefieren comunicarse en español, en su Veía lengua que natal. la mayoría de esos votantes prefieren comunicarse en español, el 47% de los republicanos, el 44% de republicanos, de demócratas y el 39% de independientes. Todos prefieren que les hablen en español. No, como la mayoría del votante en Denver son demócratas, 56%, ese grupo prefiere mayoritariamente comunicarse en español. Ahora, no sería el caso en el que le enviarías un comunicado en inglés y en español, lo mandarías precisamente en español. ¿Quién está utilizando esta información? ¿Qué tan detallado es? ¿Hay mayor nivel de detalle? Sí, cómo no. El detalle de la afiliación de partido es una cuestión. Lo otro que es importante es la frecuencia de voto. Nosotros pudimos identificar 3 distintos votadores. Supervotadores, que son los que votan en elecciones concejales, estatales y presidenciales. Los que siempre participan. Siempre votan, siempre participan. Y después tenemos votadores medios, que tienden a tener una tendencia principalmente electoral presidencial, y después los de bajo participación, rara vez participan. Ahora, si yo sé cuáles son los que tienen medio participación y los que tienen participación baja, ese es el enfoque que voy a tener. ¿Por qué me voy a enfocar en los demócratas que ya sé que tienen una participación muy activa? Voy a buscar los que son medios o bajos para convencerlos para un partido o una causa. Y lo que está claro es que las elecciones ya no son un asunto solo de campaña, o no ha sido hace mucho tiempo, pero no son un asunto de hacer campaña, de pedirle a la gente que vote, sino que hay una estrategia muy clara y se sabe a dónde se va, a quién se quiere y cuál es el mensaje. ¿Cómo no? La estrategia no tiene que ser solamente de convencerme a que vote por mi causa, pero también puede ser donación, puede ser que necesito que participen de puerta en puerta, convencer a sus vecinos a que voten. Pues un proceso muy interesante. Óscar, esperamos que sigamos conversando durante este proceso electoral de la información que ustedes han recaudado y analizado en Luminar. Óscar Padilla es vicepresidente de estrategias de Luminar, sede aquí en Washington, la sede principal es en Denver. Gracias por estar en Directo USA. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos a la pausa.